un carácter de integridad. Hoy nos toca estudiar sobre las características que Dios quiere en aquellos que le sirven. David, después de una vida en la cual tuvo que corregir muchas cosas hasta hacer lo que Dios quería, dijo cuando presentó a Salomón como su sucesor: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. No importa cuántas cualidades poseas, cuántos dones te haya dado el Señor, sin rectitud o integridad te será muy difícil cumplir el trabajo que Él te ha encomendado y tu iglesia será débil. Pero, ¿cómo, si somos pecadores, podremos ser rectos o íntegros? Hemos nacido en pecado, como escribe David: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La integridad no viene a nosotros como algo heredado o instantáneo. Ayer pecaba y hoy ya no lo hago más. Es un proceso al que la Biblia llama santificación y la produce el Espíritu Santo en ti cuando cuidas tu cercanía con Dios y buscas hacer su voluntad. La palabra íntegro en la Biblia también se traduce como sincero, y la historia de esta palabra nos ilustra su significado. En Roma antigua había muchas personas ricas que tenían villas o casas grandes, con jardines en los que ponían estatuas como adorno. Por ello, había muchos escultores de diferentes niveles, desde grandes artistas hasta quienes lo hacían con más dificultad. Estos últimos, como no eran muy buenos, en ocasiones trabajando con el mármol, daban un mal golpe y causaban una grieta o caía alguna parte de la estatua. Y como el mármol era caro, buscaban disimular la falla y recurrían a rellenarla o completarla con una mezcla de cera y polvo de mármol, que cuando se endurecía quedaba muy parecida al mármol, y lo hacían con tal cuidado que ante los ojos inexpertos del comprador nada se notaba. Finalmente exhibían y vendían sus trabajos. Por ello, muchas veces cuando llegaban a comprar una estatua, le decían al escultor que la querían sin cera, es decir, sin fallas disimuladas. Eso después evolucionó a crear el concepto y después la palabra de sinceridad, es decir, sin defectos, íntegro, perfecto. Son a estas personas a quienes Dios está buscando para que sean instrumentos de su poder. 3 promesas maravillosas. Existen para ti promesas maravillosas de Dios si te esfuerzas por ser íntegro. Si lo haces, 1. Él mostrará su poder a tu favor. 2. Te cuidará para que estés con Él y le sirvas. 3. Él bendecirá a tus hijos. 1. Mostrará su poder a tu favor. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios muestra su poder
en favor de quien tiene un corazón que sea rendido a Él, no solo en sus emociones, sino en sus acciones, pues en donde hay integridad, que el versículo nombra como corazón perfecto, no cabe la hipocresía ni la simulación. Ante Dios, aún el hombre más astuto que trata de presentarse íntegro, pierde su máscara. 2. Te cuidará para que estés con Él y le sirvas. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Dios pondrá sus ojos en ti si quieres ser fiel. Esa figura equivale a Él te escuchará, cuidará y bendecirá. Pues quien ande en el camino de la perfección, ese le servirá. La palabra de Dios nos enseña que vamos en un camino, en un proceso que nos lleva hacia una meta, la perfección, que solo alcanzaremos cuando Cristo regrese en gloria. Esa disposición para el cambio es un camino que implica transformación, y la Biblia lo llama integridad. Para caminar con integridad, es decir, conforme a la voluntad de Dios, necesitamos reconocer nuestros errores y recurrir al Señor para que nos ayude a cambiarlos. 3. Bendecirá a tus hijos. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Dios se compromete no solo a que su poder nos protegerá y que nos cuidará, sino además a que nuestros hijos serán dichosos después de nosotros y Él es fiel. Ese caminar en integridad para ser cada día más como Cristo tendrá repercusiones en el tiempo, pues habrá frutos que recibirán tus hijos. Siervos imperfectos de un Dios misericordioso. Vamos en el camino de la santificación hasta que el Señor regrese en su gloria o Él nos llame a su presencia, pero aún estamos llenos de imperfección, pues como el salmista escribe, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Y Pablo cita, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Una historia bíblica nos enseña las consecuencias de la falta de integridad. El poderoso y último rey de Babilonia, Belsasar, descendiente de Nabucodonosor, en medio de un banquete con los principales del reino, en el cual celebraba su gloria, le aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía, pues Belsasar ya había sido juzgado por Dios. Y Daniel le dijo, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tu conducta ha sido evaluada. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. No das el peso completo, no eres íntegro, eres como una barra de oro a la que le falta peso, es falsa. Como consecuencia, peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas.
pues no has reconocido que lo que tienes se lo debes a Dios. Tu conducta no ha sido como Él lo mandó. El Señor te ha dejado y perderás tu reino. ¿Qué pasaría si yo fuera pesado en la balanza del Señor hoy? ¿Qué pasaría si tú fueras pasado a la balanza del Señor hoy? Un ejemplo de ese proceso hacia la integridad fue David. Él, quien tuvo muchos errores pecando contra Dios, cumplió lo que estipulaba la ley. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, pero además, desde lo más profundo de su corazón, pidió la ayuda del Señor y escribió: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Y el Señor fue trabajando en él hasta llegar el día en el que ya no pecó más y en el cual se llegó a cumplir lo que Samuel dijera de él a Saúl: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. No porque fuera perfecto, sino porque sabía lo que estaba mal en su vida y pedía la misericordia y ayuda del Señor para corregirlo. Dios valoró el esfuerzo que hizo a través de su vida para honrar el haber sido escogido y seleccionado por Dios. Otro ejemplo de restauración ante las imperfecciones es el apóstol Pedro. Él fue dócil al llamado del Señor, dejó su trabajo de pescador y le siguió incluso ante situaciones difíciles. Pero su naturaleza arrebatada lo llevó a que una vez el Señor tuviera que decirle: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y en otra ocasión, después de haberle Pedro declarado a Jesús un amor incondicional hasta la muerte, cuando le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero la noche cuando aprendieron al Señor, él huyó y aparece nuevamente en el patio de la casa del sumo sacerdote, junto a una fogata, a donde vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: No le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Pero él reconoció sus faltas y se arrepintió, por lo que Jesús, con gran amor, cuando después de su resurrección se encontró con sus discípulos en el mar de Galilea, lo restauró a su servicio diciéndole: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Un hombre diferente. Dios nos llama a transitar por ese camino hacia la perfección,
para cultivar un carácter íntegro. Porque cuando no mostramos integridad, facilitamos la crítica de aquellos ante quienes podríamos ser de testimonio. Pero Jesús nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eres un ser de luz, no por tu propio brillo, ni por un conjuro, ni porque te sometas a muchos ejercicios de meditación trascendental, sino porque el brillo de su santidad ilumina tu vida, como lo hiciera con Moisés cuando subía a su presencia. En la época del apóstol Pablo, en la iglesia que pastoreaba Timoteo, había creyentes que querían no solo servir, es decir, ser ministros, sino querían dirigir o supervisar a los demás. En griego, supervisor se dice episcopos, que pasó al español como obispo y literalmente es el que ve desde arriba, el sobreveedor, o sea, el que supervisa. Pablo escribe a Timoteo y le dice que eso está bien, y le enumera los rasgos de integridad que requiere cada creyente que sirve al Señor, y en especial los que quieren supervisar o dirigir. Pueden ser virtudes con las que ya cuenten o que estén dispuestos a adquirirlas. Y en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7, podemos encontrar esas características y revisarlas en cada uno de nosotros, de manera que en aquellas en las cuales estemos débiles, le pidamos al Señor su ayuda para cumplir con sus instrucciones. A continuación, tenemos, basados en la Escritura, un ejercicio personal que te ayudará a saber en dónde debes pedir más la ayuda de Dios. Hazlo a solas con el Señor. Marca el número que según tu opinión sea adecuado. Es solo para ti. Irreprensible. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que hable y actúe con verdad. Pues el Señor condenó desde el Éxodo la mentira. No hablarás con tu prójimo falso testimonio. Y refiriéndose al diablo, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo cual, el siervo de Dios busca, con la ayuda del Señor, mantenerse en armonía con Él. Y cuando falla, va con sinceridad y humildad a pedir su perdón y ayuda. Siempre hablo y actúo con la verdad. Califícate en la escala correspondiente. Fiel. Es marido de una sola mujer. La fidelidad es un tema clave en la Biblia. Dios es fiel y quiere que nosotros seamos fieles a Él. Su primer mandamiento fue: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Que nada ni nadie me sustituya en tu corazón y tu vida. Y una expresión visible de fidelidad se da en el matrimonio. Así que podríamos decir
que nada ni nadie sustituya a tu esposo o esposa en tu corazón y en tu vida, pues si allí no hay fidelidad, difícilmente se podrá hablar de fidelidad a Dios. ¿Me puedo calificar de fiel? Anota en lo correspondiente. Equilibrado. Es sobrio. Controla sus emociones y su genio. Tiene cuidado en lo que dice y en cómo lo dice. Santiago enseña: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Cuido lo que digo y cómo lo digo. Califícate. Con dominio propio. Es prudente. Tiene control y es cuidadoso con sus opiniones. Entiende que no siempre tiene la razón. No seas sabio en tu propia opinión y que los demás pueden pensar diferente a él, y los respeta, pero los invita con atención a revisar lo que dice la palabra del Señor. ¿Soy prudente en mis acciones y palabras? Por favor, califícate. Ordenado, decoroso, cumple sus compromisos, es puntual, responsable, y su conducta cada día es más de acuerdo a las enseñanzas del Señor. Santiago escribe: sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Soy cumplido y responsable? Califícate. Compartido. Hospedador. Disfruta compartir lo que tiene y está dispuesto a abrir su casa para atender a otros. Pues dice en Hebreos: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Uso lo que tengo para ayudar a los demás. Califícate. Sabe entrenar. Apto para enseñar. Sabe o aprende a entrenar a otros creyentes para que hablen del Evangelio, cumplan con su ministerio y a su vez entrenen a otros más para hacerlo. Comparto mi testimonio y lo que he aprendido. Califícate. Sobrio, no dado al vino. En el original dice que no está cerca del vino, pues sabe que cualquier bebida o sustancia intoxicante nubla el juicio y puede llevar a la persona a dañar su cuerpo y a desviaciones en su conducta. Prefiero no acercarme a lo que me puede intoxicar. Califícate. Es manso, no pendenciero, no es peleonero, vengativo, ni guarda rencor por las ofensas que ha recibido. Sabe que las explosiones de ira no son parte del carácter de un hombre de Dios. Por el contrario, camina en amor y perdón hacia los que se oponen a él o a su ministerio.
hace suya la promesa de Jesús: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. He aprendido a perdonar. Califícate. Honesto, no codicioso de ganancias deshonestas. No tiene un deseo desordenado por el dinero ni por otras cosas materiales. Tampoco envidia las posesiones de otros. Está contento con lo que posee y no busca riquezas por medios cuestionables. Conoce y valora lo que el Señor ha dicho. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Quienes me rodean me califican de honesto. Califícate. Benigno, amable, muestra su gentileza en su trato con todos los hombres y practica la ley del amor en su vida, pero tiene fortaleza para confrontar el pecado o para ejercer autoridad. Sabe que amar no es un sentimiento o emoción, sino una acción, y que el amor es benigno, mostrando como una de las características de ese amor la amabilidad o benignidad. Soy amable con los demás. Califícate. Pacífico, apacible. No es un alborotador, sino que evita los escándalos y, en cuanto depende de él, trata de estar en paz con todos los hombres, pues atesora la bendición de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Siempre busco la paz. Califícate. No egoísta, no avaro, no quiere todo para él y no muestra una actitud egoísta en el trato con los demás. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. No gasta su tiempo, pensamiento y esfuerzos en ver qué y cuánto puede recibir. Por el contrario, siempre está dispuesto a compartir con los otros lo que Dios le ha dado. Escucha al Señor que dice: no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. No quiero todo para mí. Califícate. Cumple sus responsabilidades familiares. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mantiene la responsabilidad que Dios le ha dado en el hogar, no como una dictadura, sino entendiendo que su casa es el primer círculo de servicio donde lo ha puesto el Señor. Soy un buen padre o madre. Califícate. Se prepara. No es un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Estudia y atesora la palabra de Dios para, con su ayuda, actuar de conformidad a ella y ejerce los dones que el Señor le ha dado sin orgullo o vanidad. Busco estar en permanente comunión con Dios. Califícate. Testifica. Vive lo que cree, no solo en la iglesia.
también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Da evidencia de sus buenas obras ante los inconversos. Su buen testimonio evita que pierda la credibilidad. Siempre hablo y actúo con la verdad. Califícate. Conclusión. Si tú has revisado tus áreas de fortaleza y de oportunidad, pídele al Señor que te ayude para crecer en aquellas que encuentres como más débiles. Él es tu entrenador personal. Recuerda lo que dice el salmista: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra.